Vamos a leer esta porción que habla del centurión. El Señor Jesús sana al siervo del centurión. Vamos a leer hasta el versículo 13. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, vamos a leer unidos. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que nosotros podamos ser autoridad. ¿Sí? Eso tiene una connotación con el pasaje que leíamos. Creo que todos aquí conocemos la palabra de Dios, estamos hablando con almas nuevas, los pastores son obreros, y nos dice este pasaje, nos está hablando de que un centurión que era de Capernaum, ni siquiera era judío, un pasaje paralelo en el libro de Lucas, donde los siervos que manda el centurión para hablarle a Jesús, le dicen, ojalá le puedas cumplir este milagro, le puedas hacer ese milagro, Jesús, porque tu siervo, el centurión, es cuidadoso, nos construyó una sinagoga, nos deja orar, nos deja buscar del Señor. Entonces, Jesús, y dice que, número uno, dice que me robó. Lo que nos habla, un centurión, ¿qué es un centurión? Uno de alto rango. Un capitán de 100 soldados aproximadamente, un rango alrededor de 100 soldados. Imagínense, este varón, siendo soldado, dice, él le comprendía bien lo que era tener autoridad y estar bajo autoridad. Amén. Es algo bien importante que vamos a ir descubriendo en la palabra de Dios. A pesar de que tenía sus soldados a su cargo, a su disposición, dice que llega con el Señor Jesús y no le dice, oye Jesús, yo te ordeno. Él llega entendiendo las autoridades, entendiendo, llega y dice que le ruega. Y le ruega al Señor que sane a sus hijos, a su criado, a quien apreciaba tanto. Entonces, pero lo curioso es que cuando el Señor con su disposición le dice, el centurión, le dice en el versículo, eso es como hermano David, los que no tengo lentes, de repente no veo los numeritos. El 8 dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di, y mi criado sanará, porque también yo soy, y aquí le empieza a hablar, dice, porque yo también soy hombre, dice, bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve, y va, al otro, ve, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Entendía este centurión bien la autoridad, cómo se componía, ¿verdad? De que estaban sometidos a una autoridad. Reconoció que Jesús era el Señor, porque le dijo, solamente di tu palabra, solamente basta tu orden. Entonces vamos a entrar en el tema, hermanos. Número 1, la siguiente. Estamos hablando ya de este varón, ¿verdad? Que entendía, comprendía que era la autoridad, tanto tener a alguien a cargo como estar bajo autoridad. Amén. Vamos a hablar número 3, que sería definición de autoridad. Se define como el poder de gobernar o el poder de ejercer el mando o legitimidad de una persona o institución para dictar y hacer cumplir las normas. Dios a ustedes, como pastores, como ministros, como siervos de Dios, les ha dado cierta autoridad. Pero también nosotros estamos bajo autoridad. ¿De acuerdo? Definición de autoridad. Entonces, es el poder de gobernar, el poder de ejercer el mando, de tomar la dirección. Es por eso que nuestro hermano nos decía hace rato, ¿verdad? Que ¿quién va a dar cuentas de la iglesia? No va a ser el vecino. ¿Quién va a dar cuentas sino el pastor? ¿Quién va a dar cuentas de su familia? No va a ser el hijo, la esposa, es el papá. Y así Dios ha puesto cierta autoridad en nosotros, tiene que ver también con una responsabilidad, ¿no? Entonces, ahora, definición de obediencia. Cuando hablamos de autoridad,
estamos obligados a hablar también de obediencia. Es la acción de cumplir la voluntad de quien manda. ¿A quién Dios puso por cabeza de la iglesia? Cristo primero. Hasta arriba. Dios. Entonces, es la acción, la obediencia, es la acción de cumplir la voluntad de quien manda. Nosotros que estamos bajo autoridad necesitamos considerar que necesitamos cumplir la voluntad del que manda, que es Cristo Jesús. Dice, o de comportarse de acuerdo con las normas de ley. ¿De quién está en autoridad? Es decir, si se pone una ley, bueno, obediencia quiere decir, yo voy a cumplir con esto, esta norma que se me fue puesta. Siguiente. No se va a dormir, ¿verdad? Yo sé que la comida ahorita ya está haciendo su movimiento, la sangre se va a quedar en el estómago y el cerebro se queda así como que medio bloqueado. Entonces, si por ahí ve que alguien se duerme, le da hambre así, leve. Seguimos aquí, dice, es tan importante este tema, hermanos, que el trono de Dios se fundamenta en eso, y que reconozcamos la autoridad. ¿Sí? Tan es así que, lo vamos a ver más adelante, todos los problemas, la caída, se debió a una rebeldía contra la autoridad, ¿no? Entonces, digamos que puede haber dos vertientes. Una vertiente es, podemos ser rebeldes en cuanto a la santidad. Dios dice, no forniques. Y ahí viene el rebelde y va y se tropieza con eso, punto de vista, con un principio, me estoy adelantando mucho, pero con un principio diabólico. Entonces dice, el trono de Dios se fundamenta en la autoridad. El pecado contra la santidad es más perdonable que el pecado contra la autoridad. Nosotros como ministros, como líderes, como ustedes como pastores, es como la primera lección que debemos de tener, entender esto, porque hasta el mismo Señor Jesucristo, ¿quién era el Señor Jesucristo ahí en el cielo? Dios mismo tenía ángeles que le adoraban, de todo, dice que todo por él fue hecho. Y sin embargo, vino y estando aquí en la tierra, no tan solo se sometió a Dios. Esto es importante, porque vemos que siempre se sometió a Dios. Vamos a ver ese principio de nuestro Señor Jesucristo. Sino que se sometió a los hombres, a papá y a mamá. Se sometió también a los gobernadores de ese tiempo. Se sometió a los que estaban, o sea, Dios grande, poderoso. Gloria a Dios. Se sometió a obedecer a su papá. Gloria a Yo le Dios. pregunto, ¿qué autoridad reconoce usted? ¿Qué autoridad está sobre usted? No me diga. Pero usted, pastor, dice, ¿a quién Dios ha puesto como autoridad? Y estoy hablando ya en un plano humano. ¿Sí? Cosas ubican quién es su autoridad. Bajo la autoridad de quién están. Hijos, ubicamos bajo la autoridad de quién están. Porque si no lo ubicamos y nos creemos autosuficientes e independientes, vamos a tropezar y vamos a cometer. Necesitamos ubicar y entonces obedecer. ¿Y obedecer es qué? Cumplir la voluntad de quien manda. Entonces, desde la caída, hermanos, hay un desorden por todo, por la rebelión. ¿Se imaginan un mundo sin reglas? ¿Qué sería? Un mundo sin reglas. Ya, parece que así ya lo tienen, ¿verdad? La tolerancia, la toleremos de todo se vale. Imagínense un partido, el hermano, partido, ¿qué deporte le gustaba? ¿No? ¿Fútbol o el básquet? De fútbol. Imagínense un partido de fútbol sin reglas. Puede meter gol con la mano, puede hacer lo que quiera, sin reglas. Dios estableció autoridad en Romanos 13:1. Dice, sométase a toda persona, porque toda autoridad, dice, ha sido puesta por Dios. ¿Ven? Entonces, hermanos, la obediencia nosotros como cristianos no se cumple en el bautismo. Yo ya lo bauticé y ya cumplí, ¿no? Y ya soy salvo, como nos decían los hermanos. Vamos más adelante de simplemente o solamente ser bautizados. Vivimos a veces en rebelión si no hemos entendido
que necesitamos estar inclusive sometidos unos a otros. Dice la palabra, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Bien? Dice la palabra que todas las cosas fueron creadas y son sustentadas por la palabra de Dios. O sea, ¿quién es el que tiene autoridad? Vamos ubicando. Dios sustenta todas las cosas, su palabra es de poder, su palabra es de autoridad. La que sigue. El trono de Dios ya vimos que se fundamenta en la autoridad, reconocer la autoridad. Ahora, la autoridad, hermanos, está en todas partes. ¿Está en todas partes la autoridad? ¿Qué vamos allá? Mamá y papá. ¿Qué vamos acá? Un policía. Un policía. ¿Y a poco no, hermano? Mire, a veces hay policías que están así más flaquitos que yo, que más chaparritos que yo. Y usted lo puede ver en la calle y dice, ay, este chiquito. Pero nomás se pone el uniforme y ya tiene autoridad y ya, a ver, pues, deténgase. Y se detiene. ¿Por qué? Porque esa investidura le da autoridad. Entonces, la autoridad está en todas partes, el maestro, el prefecto de la secundaria, los que recuerdan, ¿verdad? Los prefectos, el policía de tránsito, el gobierno, el pastor, hay autoridades que Dios nos ha puesto bajo esas autoridades. Hermanos, están en todas partes y necesitamos comprender la siguiente. El principio de Satanás, recuerden que en un inicio no se llamaba Satanás, Música. era la luz de la mañana, era el arcángel, ¿verdad? El querubín protector, Luzbel, ¿no? Entonces, dice la escritura que quiso hacer un golpe de estado a una tercera parte de los ángeles y quiso poner su trono a la par de Dios o arriba de Dios, el trono de Dios. ¿Y qué sucedió con él? En pocas palabras, se rebeló contra la autoridad. ¿Y cómo le fue? Entonces vamos a llamar esto el principio de Satanás, que es rebelarse contra la autoridad. Una vez entrevistaron al que Anton LaVey, que fue el que escribió la Biblia satánica, que es un folletito así, y le dijeron, a ver si tú puedes resumir. La Biblia cristiana resume su ley en esos mandamientos. En la Biblia satánica, si quieres resumir, resume todo. ¿Cómo puedes ser siervo de Satanás? Y él dijo, es sencillo. El mandamiento para cumplir con lo que Satanás quiere es haz lo que quieras. ¿Cuántos les gusta eso? Aguas. Haz lo que quieras. Principio diabólico. Principio satánico. Rebélate contra la autoridad. Principio satánico. Y hay diferentes maneras de rebelarse contra la autoridad. Esto es importante, hermanos, porque podemos creer que estamos sirviendo a Dios, pero no es así. Entonces, dice la palabra que Satanás desde un principio no era como tal, no era espantoso, era querubín, era hermoso. Cuando fue creado, porque fue creado, dice que se tocó los tamboriles, se tocó la música, una fiesta, estaba adornado, precioso, pero se le subió y se quiso hacer igual a Dios. Entonces, él empezó con un pecado relacionado, rebelándose a la autoridad. Ahora, cuando nos rebelamos contra la autoridad, y estamos hablando en general, cuando nos rebelamos contra la autoridad, no tan solo nos estamos poniendo como desobedientes, sino como adversarios. ¿Me explico, hermanos? Dios no dijo, a ver, se está revelando este querubín, es un desobediente. Empezó a querer competir este varón o este querubín, ¿sí? Adversario, Satanás, el enemigo. En griego significa adversario. ¿Cuántos contrapastores hay aquí? Se dice que hay pastor, tu pastor y contrapastor. ¿Usted ubica en su iglesia a alguien que sea contrapastor? Yo creo que todos por ahí tienen alguien que les hace la vida difícil. Puede ser, ojalá que no, pero vamos a ver un poquito de esto. Pero es importante nosotros que
tengamos en cuenta, hermanos, que faltar, retar, rebelarnos contra una autoridad que Dios ha puesto es un principio diabólico, un principio satánico. ¿Sí? Ahora, les decía, hermanos, podemos pecar contra la santidad y eso es un pecado de conducta, pero podemos pecar contra la autoridad y eso va en contra, eso ya tiene que ver con nuestros principios. ¿Sí? De hecho, la palabra de Dios dice, cuando tú llames y ordenes a uno de los ministros, hombres que sean hallados fieles, no traicioneros, no que están hablando por ahí de ti, que por qué no les das su lugar, sino hombres que sean ¿qué? Fieles en todo. Siguiente, hermanos, dice, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que podemos predicar y servir a Dios? Está media confusa porque digamos, sí se puede, pero no se puede. O sea, sí se puede, pero no se debe. Y es que sí, esto es cierto, hermanos. Podemos estar sirviendo a Dios, pero este tema también lo estoy compartiendo con los jóvenes y yo les decía, chavos, a los jóvenes. Podemos estar sirviendo a Dios, nos ponemos ahí de meseros, nos ponemos en la alabanza, estamos recogiendo la ofrenda, estamos sirviendo a Dios y nosotros, gloria a Dios, y qué bonito, predicando, cantando, dirigiendo alabanza, pero bien rebeldes con los papás. Sirviendo a Dios bajo un engaño, pero bajo el principio de no respetar la autoridad. Gloria al Señor. Es tremendo. Vamos a ver algunos casos bíblicos. ¿Sí? Entonces, nosotros, hermanos, ubicamos esto. Podemos estar sirviendo a Dios, podemos estar predicando la palabra de Dios, decir que servimos, suponer que servimos, pero actuando bajo rebeldía de la autoridad. Tengamos cuidado. Satanás no tiene temor de que prediquemos la palabra. Satanás tiene temor cuando funcionamos como un solo cuerpo. Cuando funcionamos como un solo cuerpo, cada quien tiene su labor. Y Dios ha puesto cabeza. Entonces, puedo decir, yo predico la palabra de Dios, canto, oro, limpio la casa de oración, soy mesero, toco instrumentos, pero si no con la autoridad que Dios me ha puesto bajo esa autoridad, de nada me sirve. De nada me sirve. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir que obedecemos la autoridad y no respetamos la autoridad que Dios ha puesto en la calle? Al policía. Aquí en la Ciudad de México, hace un tiempo, no sé si ustedes escucharon de alguna señora que le empiezan a gritar al policía y le dijeron Lady Polanco. Una señora que pues tiene un conflicto ahí, se quería pelear y no sé qué, llega el policía y dice, ¿usted quién es? Usted es un pobre, mire, es un asalariado, yo soy una empresaria. Y empezó a minimizar esa autoridad. Es el principio de Satanás, hermanos. Miren, nosotros podemos ver que la autoridad que Dios ha puesto, ¿cómo le explico? Alguien puede decir, no, pues es que yo estudié hasta doctorado, ¿no? Y el pastor estudió la primaria o el kinder. Pero preguntar, ¿eso nos resta que nosotros honremos a la autoridad? No, de verdad que sí. Empezamos nosotros a decir, yo la haría. Si yo estuviera en ese lugar, yo la haría. Ese es el principio cuando nosotros empezamos a rebelarnos contra la autoridad mundial. Seguimos, hermanos. Ahora viene el principio de Cristo. ¿Cuál es el principio de Cristo? En caso contrario, alguien que siempre estuvo sometido al Padre. Ni siquiera hablaba, dice, ni siquiera hablaba de su propia voluntad. Dice, yo hablo lo que oigo de mi Padre. Él siempre estuvo bajo la obediencia de mi Padre. Aún cuando se les escapó a sus papás, tenía 12 años, pareciera que fue una desobediencia. Pero no, hijo, ¿dónde has estado? Te hemos estado buscando. ¿Qué dijo? Que no saben que los negocios de mi Padre tienen que estar. ¿Cómo fue el Señor Jesucristo? Bien, yo traigo aquí San Juan 5:19. Dice, respondió, no lo busque porque voy a dar lecturas rápido. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. San Juan 5:30 dice, no puedo hacer nada por mí mismo,
Según oigo, así juzgo, mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. San Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. San Juan 8:28 y 29 dice, le dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo. Y así nos podemos ir, hermanos, con citas, viendo que el Señor Jesucristo siempre obedeció al Padre. Siempre sometido al Padre. Y Satanás tampoco no llegó y lo quiso mover de su autoridad cuando le dijo, mira, todos estos reinos que daré, si tú me reconoces a mí como autoridad, si tú te postras y me adoras. Y el Señor, dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, solamente a Él se reconociendo la autoridad. Amén. Entonces, hermanos, cada vez que operamos de acuerdo al principio de Cristo, ¿cuál es el principio de Cristo? Obediencia. La obediencia a la autoridad. Y lo digo, hermano, porque aquí hay pastores, pero también hay apoyos de pastores, hay obreros. Y vamos a ir un poquito más en el tema más adelante. ¿Qué pasa cuando la autoridad falla? Vamos a ver. Dice, en oración, el Señor dijo, líbranos del mal. Eso se puede entender como líbranos del maligno, líbranos de su engaño, líbranos de sus tretas. Dice la palabra de Dios, no hay nada con maquinaciones de Satanás. Entonces, cuando decimos líbranos del maligno, líbranos de estar trabajando bajo el principio satánico, de rebeldía, orgullo, de soberbia, de estar creyendo que, dice por ahí, que somos la última Coca-Cola en el desierto, de estar creyendo que nosotros somos, que si nosotros la obra de Dios se cae, ¿saben que eso no es cierto? Usted puede ser muy útil en las manos de Dios, muy útil, pero Dios puede hacer su obra con usted y sin usted. Amén. Porque la obra es de Dios, no depende de nosotros. Entonces, hermanos, en la oración vemos esto. Nosotros sabemos que todo reino y autoridad pertenecen a Dios, sean a Él. Ahora, miren, por favor, hay una obsesión por ser autoridad en el mundo. ¿Cómo en los países se pelean? Se pelean. Ahí tenemos algunos ricos y adinerados, acaudalados, empresarios que luchan por el poder. Se dice que ayer de Palestina es el que inventa, mire, él se dedica a Microsoft, que es el Bill Gates, ¿no? Se dice que se dedica pues, al sistema operativo de las computadoras, Windows y todo eso, pero está muy involucrado en las vacunas. Entonces, y esas vacunas que muchas veces es para el control de la natalidad y todo eso, hay gente que ha dicho, pues mejor preocúpate por hacer vacunas para los virus de tus sistemas. Entonces, para la gente, pero bueno, está Warren Buffett, están varios ahí, tenemos políticos de Rusia. Miren, hasta les puse aquí, ¿se acuerdan de Superman contra Chico? Porque querían el poder del mundo, ¿no? Los malos, ¿no? Por autoridad. Nosotros como cristianos pareció bien, quién autoridad. Puesto que Dios es la cabeza de Cristo, mire, hasta en la Trinidad. O sea, en la Trinidad hay un orden. Esto de la autoridad, hermanos, no tiene nada que ver con si alguien es más, mejor o superior. No tiene nada que ver. A veces puede ser hasta el contrario. Dios escogió lo vil, lo menospreciado, lo que no tenía nombre, lo que no es. Amén. Entonces, hermanos, en el mundo está un desorden. Se pelean países, se pelean sistemas para ver quién tiene autoridad. Pero la iglesia de Dios no somos el mundo. No sé si me explico, hermanos. Nosotros nos vamos a pelear para, yo quiero ser el pastor, yo quiero ser el líder. No, es un pecado. Pablo se encuentra con la autoridad de Dios. Pablo que iba caminando, iba corriendo, iba en su caballo, no se explica la Biblia cómo iba, pero dice que de repente ve un resplandor y se cae. Queda como ciego. Y está la fuerza, está la presencia, está la autoridad, está la voz
que dice, ¿quién eres, Señor? O sea, ¿cómo lo reconoció? Señor, o sea, tú eres la autoridad. Tú eres Señor. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién eres? ¿Y qué le dijo el Señor? Soy Jesús, que tú estás persiguiendo. Una cosa, estás persiguiendo, te voy a enseñar. Ahora, Jesús, cuando se le revela a Pablo, lo manda a ponerse a las órdenes de Ananías. Sabía que este Ananías. ¿Pero quién era Pablo? ¿Quién era Pablo? Un fariseo de fariseos. ¿Quién era Pablo? Claro, en Harvard. Hagan de cuenta que Harvard era a los pies de Gamaliel. O sea, era una universidad, una escuela de prestigio. Solo había dos corrientes muy fuertes. No me acuerdo quién era el otro y Gamaliel. Eran dos. Eran los más renombrados. Pablo estudió a los pies de ese maestro, ese maestro, Gamaliel. ¿Se imagina que Pablo, si no hubiera conocido la autoridad de Dios, se hubiera rendido ¿sabes quién es una política? ¿Usted recuerda a Naamán? ¿Qué sucedió con Naamán? Que estaba todo leproso y que va con el rey de Israel. Oye, aquí me ha confesado, tengo una criada de Israel que dice que quiere que me puede sanar. El rey de Israel se sorprende y dice, ay, pero ¿quién soy yo? Ese nada más me viene a provocar, se rasga sus vestidos. Pero Eliseo le dice, entonces, mándamelo, mándamelo. Y que se lo manda. Y ahí va el leproso. Y en el camino iba diciendo, yo, el general, el ejército, el Siria. Seguramente cuando llegue, él va a poner su mano sobre mí, va a orar por mí, va a reprender, o va a hacer, va a dar una sacudida. Hay un hermano que dice, hermano, ore por mí. Yo escuchaba una vez una anécdota de un pastor que decía, ore por mí, sí, hermano, y oro, Señor, te pido, ya oro por ella. Y luego se para y va con su pastor. Y su pastor le dice, hermano, ore por mí. ¿Usted no ya oró con tu pastor? Sí, pero no tiene poder. Y ya después oró el pastor porque ya la conocían. Ya la conocían. El pastor que oró primero le dice, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué te pidió oración? ¿Por qué oraste? Si yo ya había orado. Dice, no, es que esta hermana le gusta que le sacudan. Le gusta que le hagan así. Lo ve y manda a su criado. Y no, se va bien enojado. ¿Por qué? Porque le da un general. Nunca se había topado con la autoridad de Dios. Se va enojado, dice, ¿quién es este? ¿Por qué ni siquiera me recibe? ¿Por qué yo pensaba que iba a salir? Yo hasta traigo un presente, se traigo para pagarle, y aparte el río Jordán es el río mugroso, hay mejores en mi tierra, entonces entiendo. ¿Por qué? Porque no conocía la autoridad. Pablo hubiera sucedido así. Entonces lo que voy, hermanos, es de que nunca nos vamos a poder someter a la autoridad de Dios, a la autoridad delegada, si no tenemos antes un encuentro con la autoridad de Dios. O sea, que le cuesta someterse a su pastor, someterse a esa autoridad, someterse a sus padres, someterse a la autoridad, es porque no ha conocido la autoridad. Porque puede haber pastores que hacen lo que quieren, y por eso estamos tratando este punto, porque no estaríamos sirviendo a Dios bajo el principio de Cristo, bajo el principio de ser un cuerpo, bajo el principio de estar en armonía. Amén. Caminar de acuerdo. Siguiente, por favor. Aquí vamos a dividir esta pantalla en dos, izquierda y derecha. Primero Samuel 15, 22 a 23 dice que el obedecer es mejor. Si ven ahí un sachecito, ahí le están ofreciendo un corderito, aquí un becerro, ¿qué es mejor? Sacrificio versus, o sea, en comparación con obediencia y acá. ¿Qué es mejor? Tiene la palomita. ¿Qué es mejor? Estamos sirviendo a Dios bajo el principio de la religión, bajo el principio diabólico, satánico. Ok, ahora vamos con la siguiente. Casos de rebelión en el Antiguo Testamento. Mire, hay muchos, pero vamos a ver unos tres. Número uno, ¿quién es? Desobediencia a la autoridad. Dios dice, de todo árbol que ven aquí pueden comer menos de este, que es el del pan. El conocimiento del bien y del mal. El árbol de la ciencia.
de ese conocimiento. Dice, no pueden comer de eso. ¿Y qué llega Satanás? ¿Qué dijo el Señor? De todo árbol pueden comer, menos de uno. ¿Cómo llega Satanás astutamente? Él le dice, porque Dios te ha dicho que de todo árbol, ¿no? A veces así pasa, oye, en tu religión te prohíbe todo. No puedes hacer nada. No puedes hacer, puedes decir prohibir, nada más no pecar. Es pecado irse, no sé, a turistear a alguna ciudad, ¿no? Siempre y cuando no peques. Entonces, llega Satanás con su engaño, y a mí me cabe algo de observar. No sé si estaba observando, pero llega Satanás en forma de una serpiente. Yo no sé si en ese tiempo hablaron los animales, pero Eva se pone a platicar con una serpiente y no le dice nada a su esposo. ¿Por qué se lo digo? Porque cuando se le presenta un ángel a la esposa de Manoah, de la mamá de Sansón, parece que es con ella, llega el ángel y dice, espérame tantito, déjame le comunico a mi esposa. Vemos ahí una diferencia. Pero Eva, no, pues dice el Señor y así se pone a platicar con la serpiente. Pero Eva y respetó las autoridades de su esposo y la de Dios. Adán y respetó o faltó el respeto a la autoridad de Dios. Dios dijo esto no lo hagas. Y las consecuencias no se dejaron de esperar. Por eso le digo que el pecado, la rebelión contra la autoridad es más grande. Como que se toma juicio, se juzga así inmediatamente que contra la santidad. Contra la santidad, el Señor todavía dice, bueno, el Señor se acuerda que somos polvo, se acuerda que somos carne, que tenemos debilidades. Pero cuando nos rebelamos contra la autoridad, el Señor se acuerda de Satanás. Dice esto no. Exactamente. De como hechicería, ¿verdad? Siguiente, por favor. Ya vimos un pecado. Otro. Cuando ¿usted recuerda a Noé que una vez se puso borracho? Digo, son pastores, ¿verdad? No va a decir, yo no sabía eso. ¿Cómo Noé? Noé maldijo a su propio hijo. ¿Usted recuerda qué sucedió ahí, verdad? Amén. Aquí quiero mencionar algo, hermanos. Quiero mencionar. Cuando la autoridad falla. ¿Noé cometió un error? Sí. Se embriagó. ¿Sí? Se embriagó, aunque no estaba la ley todavía, ¿verdad? Pero cometió un error. Se embriagó y estaba desnudo. Estaba desnudo. Entonces llega acá, lo ve desnudo. ¡Ey! Hermanos, miren, mi papá está desnudo. Mi papá está encuadrado. Dice que lo comunicó. Eso es respetar la autoridad. Amén. Cuando la autoridad falla, ¿qué hacemos? Dice la palabra que los otros hijos, para no ver su desnudez, caminaron y se echaron sus ropas así, se las echaron así, y iban de espaldas. Cuando llegaron, yo creo que 1, 2, 3, lo cubrieron. Cuando Noé volvió a ir sí, y sabe lo que sucedió, maldijo que fue el que, cuando la autoridad falló, él se aprovechó para irrespetar la autoridad. Cuando la autoridad falla, Dios sigue. Dice, miren, voy a poner otro ejemplo. ¿Recuerdan ustedes a Saúl? No hasta Saúl se endemoniaba, pero David conocía un principio, el principio de la autoridad. Pero no, David ya había sido ungido, desde chiquillo ungido. Amén. Y pasaron años, porque iba a ser rey, y pasaron años y no era rey. ¿Tenía la promesa? Sí. La promesa, la unción, el llamado, tenía todo para ser rey. Cuando tuvo la oportunidad de acabar con su vida, porque Saúl sí lo quería matar a él, pero lo tuvo en 2 ocasiones. Y sus amigos le decían, mira, ahí está, ya, dale, cábalo. David conocía el principio de la autoridad. Líbreme Dios de levantarme en contra del ungido
Amén. Es tremendo, hermano. O sea, es un principio muy poderoso, hermano. Cuando nosotros entendemos eso, de verdad que decimos, si Dios quiere, si Él quiere, Él me pondrá en el lugar que Él quiere. Pero yo me estoy viendo a ver, esperando como sopilote, donde, como los políticos, ¿verdad? ¿Dónde está el hueso del principio de autoridad? Y sabía, David tenía bien claro esto, dijo, líbrame de Dios, que yo levantaré contra de Saúl. Y Saúl sí lo quería matar. Y Saúl sí andaba mal. ¿Qué hacemos cuando la autoridad falla? ¿Qué hacemos? Ya vimos el caso de Cam, no fue mal, que Noé lo maldijo y fueron, según la Biblia, todos los primeros en ser esclavos, los descendientes de Cam. ¿Se acuerdan de los tres hijos de Noé? ¿Quiénes eran? Sem, Cam y Jafet. Dice que los hijos de la descendencia de Sem son los, o sea, escuchado la palabra semita, ¿verdad? No piensen en el pan, y el semita. Que también dice que caen de los hebreos. Pero semita, bueno, antisemita, han escuchado que si judío, ese pueblo no tiene los judíos, el pueblo de Dios desciende de Sem. Los de Cam se dice que descienden gran parte de África, que fueron, o que hubo mucha esclavitud. ¿Todo por qué? Por alguien que no respetó la pieza. ¿Ves cómo decir, hermana? En vez de cubrir, y no estoy hablando de cubrir pecados, Exacto. no Amén. estamos hablando de cubrir pecados, se trata de no difamar. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros vayamos a exhortar a un siervo de Dios, lo hagamos como si estuviéramos hablando con nuestro Padre, Sí. no de tú a tú. Oye. Y a nosotros como líderes o como pastores o como, dice, si alguien viene y se queja de un pastor, no lo aceptes a menos que venga con 2 o 3 testigos, porque es delicado. Ya vimos el caso de cuando la autoridad falla, sigue siendo autoridad. Siguiente, por favor. Aquí yo le llamo a los acomedidos. Los acomedidos, a ver, ¿quién serán, hermanos? No encontré otra imagen. ¿Quién cree que son? Bueno, como que no ilustra mucho. Los hijos de Aarón. ¿Se acuerdan del fuego extraño? Sí, sí. Fuego extraño. Nos dice la escritura, hermanos, que estos acomedidos, el Señor escogió de todo un pueblo llamado Israel, escogió una tribu para que le sirviera. Esa tribu fue Leví. De la tribu de Leví escogió una familia, que fue la familia de Aarón, para que fueran sus sacerdotes. ¿Sí? Todos los descendientes iban a servir en el sacerdocio. Estos eran hijos de Aarón, pero el sumo sacerdote, cuando ellos estaban sirviendo, era Aarón. Dice la escritura que a estos hombres se les hizo fácil, y aquí viene el punto que le digo, hacer a un lado a Aarón, y ellos decían, nosotros vamos a hacer el sacrificio, nosotros vamos a hacer el fuego, nosotros vamos a... Ellos preparaban, ellos ayudaban en la preparación del fuego, ellos sí ayudaban. Pero aquí el punto es cuando se hizo a un lado la autoridad y dice, nosotros vamos a hacerlo, hacer a un lado la autoridad, y ellos toman la iniciativa, ofrecen el sacrificio y ofrecen el fuego. ¿Y qué dice Dios? Esto es fuego extraño, y aquí viene la frase que nos hace, que nos da a entender. Dice, fuego extraño porque es fuego que yo no mandé. Yo conmigo, los acomedidos. Los acomedidos. Los acomedidos, no está mal, ¿está mal que sea que usted acomedido? No, no está mal, qué bueno que se acomide. El problema es cuando usted se acomide y dice, ay, el pastor, aquí nadie predica, no predica nadie, entonces pues yo voy a hacerlo, ¿no? Te manda solo. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Cómo dice la escritura? ¿Cómo predicarán si no fueres enviados? Fuego extraño es cuando nos ponemos acomedidos, pero haciendo a un lado la autoridad, ignorándola, y nosotros sí, según sirviendo a Dios. Si hemos pensado en eso, podemos estar fallando y estamos sirviendo a Dios bajo el principio, bajo un principio maligno. Dios puso estructura, ¿no? Esa estructura de autoridad, Dios la hizo y es como nuestro esqueleto. Es lo que le da fuerza. ¿Se imaginan un cuerpo sin esqueleto? ¿Qué sucedería? Mi hermano arquitecto, por ejemplo, una casa sin su esqueleto, que serían columnas, sin estructura, ¿qué sería? Hagamos una casa de puros tabiques.
Un edificio más bien. Es una casa así. Un edificio. Necesitamos estructura. Amén. ¿Amén? Amén. Si están aquí, vamos a ponernos de pie. No sé con el ejercicio que hacía mi hermano Saúl. Usted recuerda el ejercicio del hermano Saúl, ¿verdad? A ver, viendo hacia la madre. ¿Cómo se siente? Los que hacen a un lado para trabajar ellos, hacen a un lado, ignoran al pastor, ignoran al ministro, ignoran a sus papás, ignoran al maestro, y ellos aparentemente han seguido a Dios. Pues esto es algo extraño. Es algo extraño, debemos de tener mucho cuidado porque pensamos que tenemos a Dios. Pero Dios dice, ¿tú quién eres? Y no porque sea el centro de lo que hemos malo, es porque Dios estableció orden. Y necesitamos estar en orden. ¿Dudas, preguntas, hermanos, hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Dudas, preguntas que traían? Siguiente, entonces, vamos con el siguiente. Otro caso. ¿Quién es? A ver, díganme, ustedes son bíblicos. ¿Quién será? ¿Quién? María y Aarón. ¿Y al fondo a quién vemos? Moisés. A Moisés de jovencillo, ¿verdad? Moisés. Y ellos dos eran los hermanos mayores. En la familia, la autoridad la llevaban ellos. Sí, amén. ¿Sí? Pero en el ministerio, que decía que a veces se le complicaba con una ovejita que él tiene en su iglesia. Y se me complica un poco. Debemos aprender nosotros a enseñar a la iglesia a dividir, ¿verdad? De lo que es lo familiar. ¿Qué sucedía aquí con Moisés? Vamos a entender el contexto. ¿Qué sucede con Moisés? Moisés se muere su esposa y dice que toma una mujer cusita, una morena, una etíope. Y ellos se incomodan, dicen, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué no tomaste tu mujer? Y se enojan. ¿Estaban en su derecho? ¿Sí o no? Los hermanos mayores. Está la ley de Dios, que no te cases con gente que no es de tu pueblo. Y ¿estaban en su derecho, sí o no? El problema es cuando se metieron en el ministerio. Cuando dijeron, ay, ¿a poco nada más ha hablado Dios por Moisés? ¿No ha hablado por ti, Aarón? ¿Y no ha hablado por mí, María? ¿O no ha hablado por ti, María, y por mí, Aarón? ¿Se acuerdan de qué hacemos cuando la autoridad cae? ¿Qué hicieron ellos? Y Dios le hizo ver a María que qué es peor, ser moreno, ser cusita o ser leproso. Porque le cayó la lepra Sí. en juicio. Yo le pregunto, ¿qué es peor? Ser leproso. Eran considerados inmundos. Detuvo todo. Ya no avanzó el pueblo. Y eso porque rogó, pues, es algo también. ¿Qué hacemos nosotros cuando por ahí se levanta un contrapastor? Ahorita va a ver cómo le va a ir, ¿no? Pues no sé qué podemos pensar. Porque si no ten misericordia, Señor. Mira, ya llegó tu juicio, ya pasó esto. Bendice a los que te maldicen. Sí, exactamente. Bendecir a los que nos maldicen. Difícil, pero es la ley de Dios. Y eso es ser una buena autoridad. Entonces, hermanos, aquí nos estamos topando con ejemplos que podemos vivir. ¿Qué sucede cuando somos pastores, pero o somos muy jóvenes, como decía mi hermano, ¿verdad? Y ya los grandes como que no. ¿Qué enseñarles a discernir? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Nada más preocúpate por ser ejemplo. Porque en algún momento dijeron, Moisés se fue. Ahora Josué, si vemos que Dios está contigo, vamos a seguir rápido. Y de eso se encarga Dios. Si te llamó, Él lo va a hacer. Pero tú, nada más, dice, ninguno tenga en poco, que eres joven, que eres el hijo, que eres el primo, que eres de la iglesia, en la iglesia, dice, pero procura, o sé, más bien, ser ejemplo.
¿En qué? Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y prudencia. Entonces, cuando el líder es joven o es familiar, seamos ejemplo. ¿Amén? Vamos adelante. Siguiente. La rebelión de Coré. Exactamente. ¿Han leído este pasaje, hermanos? Está tremendo, exactamente. Está tremendo. Y aquí no lo veo un poquito más. Está en números 16. Vamos a números 16. Y esto es la rebelión colectiva. La rebelión colectiva, números 16. Pues vamos al versículo 1. Desde ahí vamos a empezar. Dice: Coré, hijo de Isaac, hijo de Coat, era de los coatitas. Leví tuvo tres hijos. Leví tuvo tres hijos. Uno era Coat, otro era Merari y otro era y vamos viendo, ¿no? Entonces, nada para ubicar. Entonces, hijo de Leví. Y Datán y Abiram, hijos de Eliab y God, hijo de Pelet, de los hijos de quién? Rubén, ¿Usted recuerda quién es Rubén? Según la descendencia de Jacob, Jacob, el mayor, el primogénito, al que tenía que le dar la bendición. Fíjese quién se va a levantar en contra de Moisés y Aarón. Los hermanos levitas, pero también los que reclamaban: no es que nosotros tenemos aquí 20 años en la iglesia y como que otros están ministrando. Los que se atribuían el derecho por ser los mayores. Rubén era el mayor. Pero ¿qué sucedió con Rubén? ¿Qué sucedió con Rubén? Rubén dice que se subió al lecho de su padre, es decir, tomó una de sus concubinas y durmió con ella. Entonces dijo: no, era la bendición de los hijos de Jacob. Digo: tú eres mi fuerza, tú eres intrépido, no tienes miedo, tú deberías ser el principal, pero no vas a ser el principal porque no tuviste miedo, no respetaste. perdió la herencia. Entonces llegan los de la descendencia y dicen: nosotros somos del primogénito de nuestro padre, y nosotros somos levitas, descendemos también. Entonces, ¿quién se está levantando? Gente que aparentemente tenía derecho. Luego dice aquí, dice que se levantaron contra Moisés y lo juntaron. ¿Cuántos juntaron? 150 varones. Mire, usted se queda ahí. No es cierto. Perdón. Piensen, se juntan 250. ¿Aquí cuántos seremos? Ni 100 o no sé. Yo soy medio malo. Pero imagínense, 250. Y luego Datán y Abiram vienen en contra. Dice varones, y no era cualquiera. ¿Quiénes eran? Los príncipes de la congregación. Dice: los del consejo, varones de renombre. Los tres se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: hasta ya de ustedes, ya. Dice: porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Es decir, ¿quién los ha puesto ustedes por líderes? ¿Quién los ha puesto? Ya basta, no a todos nos llamó el Señor, no a todos nos santificó en la montaña, no vemos todos santos ahí. Moisés hace una cosa, hermanos, que cuando nos suceda una situación así, Moisés nos enseña que lo que tenemos que hacer es orar y ponernos a los pies de Dios. Dice el versículo 4, dice: cuando oyó esto Moisés, ¿qué hizo? Se postró. Y habló. Después dice: y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Y al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto. Dice: tómense incensarios, Coré y todo su séquito. ¿Cuántas personas eran su séquito? 250. Dice: y pongan fuego en ellos, en los incensarios. Dice: y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví. Mire, aquí les está diciendo a los levitas, porque estos ya estaban en el ministerio, le estaban diciendo, versículo 9: os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel
acercándoos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y entréis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo, procuráis ahora también, dice, procuráis también el sacerdocio. Dice, por tanto, tú y todos tus equipos sois los que os juntáis contra Jehová. Traduciéndolo bien, es por ejemplo, si alguien de su ministerio se levanta y junta a otros 3 más, 4 más, dice, ¿por qué tú, a ver, por qué aquí te puso aquí, por quién eres? Oh, Dios nos escogió a todos y nosotros también somos, Dios puede hablar por nosotros. Moisés nos dice, es poco que Dios nos haya escogido de entre sus hermanos para ministrar, para servir, hacer la obra de Dios, dice que ahora también quieren el pasto. Pues es poco, menosprecian esto. Están faltando ¿qué? A la autoridad de Moisés y de Aarón. Entonces dice, sigamos la lectura, dice, y ustedes son los que se juntan contra Jehová. Miren, Moisés no lo toma personal. No dice, ay, ustedes se levantan contra mí. No, dice, ustedes se han levantado. Dice, ¿qué es para que contra él mande a llamar a Datán y Abiram? ¿Y qué es lo que sucede con ellos? ¿Ya lo leyó? Dijeron, no voy, hermano, yo no voy a la junta. No voy a la junta. ¿Para qué? Siempre hablan de lo mismo, levantan la gallera. ¿Y qué dice la Biblia satánica? Haz lo que tú quieras. Santo. El libro de Josué nos habla, dice que el pueblo hacía lo que bien le parecía y que la gente hacía lo malo. ¿Y qué sucedió? Gran parte del terreno conquistado, dice que el versículo nos lleva a nosotros. Y envió Moisés a llevar a Datán y Abiram, hijos de Eliab, así ellos respondieron, no iremos allá, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila. ¿Cómo le llamaban a Egipto? De una tierra que destila. Díganme usted si Egipto destilaba miel. No. Eran esclavos. Pero la rebeldía te lleva a ver las cosas así. La rebeldía ciega al grado que dices, estaba mejor en el mundo. Estábamos mejor allá, y ya nos peleamos con nadie, y aquí estamos peleándonos con todos. Nos dedican los líderes. Tenemos que enseñar esto. Amén. Vivir y enseñar lo que podemos estar muy bien. Entonces, dice, para hacernos morir en el desierto, o sea, es poco que ya nos trajiste de Egipto. Ven aquí en mi campamento. Ven aquí a esta reunión. Estaban rebeldes. Entonces dice el versículo 12, ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? Pues no subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni aún, dice, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Entendemos esa frustración de vida. Yo no sé, hermanos, pero hay veces que esas situaciones nos llevan a derramar nuestras lágrimas. No sé si le ha pasado. Cuando usted tiene a alguien que está ahí como que nada más diciendo, lo estás haciendo mal, lo estás haciendo mal, lo estás haciendo mal, lo estás haciendo mal. Y dice, Señor, pero ¿por qué me escogiste a mí? Sí, lo puedo hacer mejor. Y uno llora y derrama uno el corazón. ¿Qué sucedió con este? Tú también y Aarón, cada uno con su incensario, y tomó cada uno su incensario, y pusieron fuego en ellos, y echaron, dice, en ellos el incienso, se pusieron a la puerta del tabernáculo de Moisés, de reunión con Moisés, dice, y Aarón. Ya Coré había hecho contar contra ellos toda la congregación a la puerta. O sea, Coré era tremendo. En el libro de los Salmos se nos habla de los hijos de Coré. De salmos preciosos de los hijos de Coré. Aquí no vamos a entender que los hijos de Coré murieron. ¿Quién era el rebelde? El papá era el que era Coré, más sus 250 organizados, y adicionalmente era Datán y Abiram. ¿Sí? Bueno, ¿qué sucedió con ellos? Vamos al versículo 22. Dice, y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne,
no es un solo hombre el que pecó. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. ¿Qué está diciendo a toda la congregación? Apártense de los rebeldes. Amén. Apártense de los rebeldes, porque voy a hacer cuchillo. Si ustedes están ahí, se los van a llevar bien. Pero ¿qué sucede, hermano? A veces sucede que la iglesia cede y se entrelaza. Por eso le digo que es importante respetar la autoridad, hermano, porque, y no es porque uno quiera darle renombre a una persona, es que hay tantos ejemplos en la escritura que vienen con juicios tremendos. Ya vimos cómo acabó María, bueno, cómo llegó María, cómo llegó Aarón, luego qué sucedió con Cam, qué sucedió con Adán, con Eva, qué va a suceder con estos hijos con Coré y su séquito. Entonces Moisés se levantó, dice, y fueron en pos de él, y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram, en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, mueren estos, o si ellos al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Entonces está diciendo, si todos los que se rebelaron mueren de una manera natural, mueren de viejitos, o se accidentan, o no sé, una muerte regular, digamos, no natural, sino regular. Pues, entonces, Dios no me mandó. Pero si sucede algo nuevo, abrió la tierra. Y se abrió la tierra, su boca, y los tragó a ellos y sus casas, y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Es delicado la rebelión, más delicado que la rebelión contra la santidad. Dijimos que es más delicado la rebelión contra la autoridad. Que no se nos haga fácil hablar de las autoridades. ¿Amén? Amén. Y no sabes con quién te estás metiendo. Yo me acuerdo que hay un hombre que es medio así como, le llaman como cirquero del ambiente cristiano, que avienta el saco y que ya la gente se tira y se vuelve el poder de Dios. Ay, no, Benny King. Dice el hermano, ¿y quién será? ¿Quién sabe? Pero de Dios, no. De Dios no, porque ese hombre dice, y yo maldigo a todo aquel que se levante contra mi ministerio. Y yo, digamos, perdón del Señor, ¿qué tenemos que hacer aún con nuestros enemigos? Y con palabras fuertes, hermanos, a referir a todos los que se levantan en contra de su predicación. Está el otro lado. No sabes que te estás metiendo con el ungido. No sé si me explico, hermanos, pero la Escritura dice, a los que estamos bajo autoridad nos dice, hijos, obedeced a vuestros padres, esposas, sujetas a sus maridos. Dice, siervos, sujetos, obedecer sus autoridades, a sus amos, a sus patrones, a sus jefes. ¿A quién le está hablando? ¿Al que está bajo autoridad o al que está sobre autoridad? Al que está bajo autoridad. ¿Por qué le digo esto? Porque me está diciendo, pastores, hagan que los obedezcan. Hagan que los obedezcan. ¿Me estoy explicando? Lo que estamos predicando aquí es, hermano, nosotros estamos bajo autoridad. ¿Se acuerdan que le pregunté?
¿Ubica su autoridad? En todos los ámbitos, desde lo espiritual hasta lo material. ¿Ubica su autoridad? No solo para dar, tenemos que obedecer. Pero no estamos hablando de, sí, yo soy el ungido, entonces no sabes con quién te estás metiendo. Una ocasión, hasta un cantante de estos conocidos se dice que llega al aeropuerto y le dice a quién vamos a cancelar. ¡Ay, no sabe quién soy yo! Disculpen, pero no lo conozco. Pero él se quería muy famoso. Entonces, no estamos hablando de Vives. no te- y el Señor dice, no te estás metiendo con él, estás metiendo conmigo, y yo lo puse, es el Ricardo. Dios se divinó y es la rebelión colectiva, cuando ya se pone de acuerdo. Exactamente, una contratación, dice la escritura, ¿verdad? Una contratación por rebelarse en contra de la autoridad humana. Bueno, entendiendo la autoridad, funcionaremos como un cuerpo. Cada uno tiene su autoridad como un cuerpo. Cada uno tiene su función. Y tenemos que respetar esa función. Ahora, déjenme decirle algo también, hermanos, que se me pasó decir. Dice la palabra de Dios, no sé si por ahí lo tenga más. Ya lo pasamos. Cuando es el principio de Cristo, hay una cita en Hebreos, que es Hebreos 5:8, que dice que el Señor en los tiempos de su carne, dice que él estuvo aquí viviendo, dice, y aunque era hijo, el Señor Jesucristo, ¿ustedes creen que el Señor Jesucristo lo sabe todo? No sabe todo. Miren, no sé cómo decir esto, y no sé si estoy bien sobre todo. Al parecer algo que no tenía practicar era la obediencia. ¿Por qué? Es el rey, que obedecía si vivía al ladito del Padre, no se ve despojado de su gloria, aunque era hijo del Señor Jesucristo, aprendió la obediencia. Esto nos lleva a pensar, hermanos, y que Dios, siendo hombre, aprendió la obediencia. Él tenía todo, pero yo, ¿por qué no voy a someter a María y a José? ¿Por qué no voy a someter a las autoridades de ese tiempo? Porque se acuerdan que hasta llegaban diciendo sus tributos para el templo. Y él dijo, no, todo, no, aprendió la obediencia. Y lo que quiero, él teniendo todas las credenciales para no obedecer, lo hizo. Dígame si usted o yo tenemos la cara, porque así nos comportamos. O sea, él siendo Dios, aprendió la obediencia. ¿Usted cree que usted y yo podamos aprenderlo? Podemos y tenemos que. Amén. Digo, porque fueron pocos amigos. Incrédulos. Sí podré. Y someterme al pastor, someterme al. No sé, a la Gloria a autoridad. Dios. Si fallan y fallan, ya le dije, hermano, la autoridad puede fallar, por eso no nos da derecho a matar a la autoridad. Amén. Podemos haber tenido un padre malvado y eso no nos quita el derecho. Este pasaje nos habla de una rebelión. Mire, después de que sucedió ese juicio, no tan solo estos hombres, sino ya después toda la congregación, o por gran parte de la congregación, se vuelve en contra del consejo. Bueno, si el Señor Jesús aprendió la obediencia, nosotros podemos aprender la obediencia, y entendiendo la autoridad, funcionaremos como un cuerpo. Imagínense mi hermano dice, yo quiero ver, y quiero ver. Y no sé, está una madre y dice, a ver, ¿qué ves? ¿Qué ves ahí después de la madre? Es ilógico, ¿no? Amén. ¿Y de dónde salen todas las órdenes para que se mueva el cuerpo? De la cabeza. Sí, del cerebro, de la cabeza. Si mi cerebro le da la orden a mi mano y mi mano se mueve, estoy sano. Si mi cerebro manda la orden y mi mano no se mueve, estoy sano. Algo no está sucediendo. Sí, amén. En el cuerpo de Cristo podemos estar como un cuerpo, pero enfermo. Da la cabeza una orden y cada quien hace lo que quiere. Santo. ¿Eso sería normal? ¿Funcionaríamos así? Dice la palabra que somos miembros de un cuerpo. Y dice la mano, aunque quiera ser ojo, es más, y tiene su función. Y todos somos miembros los unos de los otros. Y cada uno va creciendo
Dice, los miembros entre sí se ayudan mutuamente. ¿Ven? Usted tiene un don, usted tiene otro, tenemos diferentes dones, pero somos un cuerpo en Cristo Jesús. Dios, así, ya lo declaró, así lo hizo. ¿Sí? Entonces, siguiente, aquí viene otro punto de la autoridad. Porque si ya entendimos nosotros estar sometidos a la autoridad, ahora viene que nosotros somos autoridad. Y el Señor es bien claro, y en 1 de Pedro 5, del 1 al 4, me gustaría que alguien me diera lecturas, por favor. 1 de Pedro 5, del 1 al 4. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. La esta palabra aquí en nombre del Padre, y del Santo Espíritu. Ruego a los ancianos que están entre nosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre nosotros. Gracias. Yo quiero hacer énfasis en esto, hermanos, que Dios dice que aparentemos la ley por amor, dice que lo hagamos no por ganancia deshonesta, que no lo hagamos por dinero, que no lo hagamos por un sueldo, por una comodidad, que no lo hagamos por alguna situación que esté fuera del amor a Dios. ¿Se acuerdan que cuando Dios, el Señor Jesucristo va con Pedro después de que resucita, le dice, me encarga pastorear? ¿Cuál fue la condición? La condición fue, ¿me amas? ¿Me amas? Apacienta. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Y luego dice, ¿me amas? Bueno, también a mis jóvenes. Dice que lo hagamos por amor a Dios, pero no lo hagamos por otros intereses. Luego dice que 1 Pedro 5, lo que ya se leyó, dice, no como teniendo señorío. Hermanos, a veces tener una autoridad nos puede jugar una mala jugada y regañe. Y a ver, ¿por qué tú no metiste el punto? ¿Por qué tú no hiciste esto? ¿Por qué tú lo planteaste? ¿Por qué tú? Dice la palabra, siempre ejemplo de la ley. O sea, tú des ejemplo y ellos te van a seguir. Recuerden que somos pastores. Y yo me acuerdo porque soy pastor de iglesia. Y también estamos liderando al grupo de jóvenes. No soy a su nivel, hermanos, pero usted sabe que Dios llamó a ser, y nunca se nos habla bien, es pastorado. El pastorado va adelante, las ovejas le siguen. Según la guía del yo me acuerdo cuando íbamos con mi hermano Jaime a cuidar las vacas, ¿verdad? Y ahí detrás de las vacas, y por ahí así va una pedrada. Y ya les faltaba, se volvían a meter. Por ahí se va una pedrada. Pero iba detrás, ya iba atrás de las vacas. Yo le pregunto a usted, pastor, ¿qué tiene vacas o ovejas? Entonces hay que pastorearlos. Siendo ejemplos de la ley, no como teniendo señorío, es decir, no vamos a usar el látigo. A veces hay abusos de poder por la autoridad que se le fue confiada. ¿Qué sucedió con el rey Acab? ¿Recuerdan al rey Acab? Ella se nos hablaba de esta parte, ¿verdad? Cuando llega con Nabot y le dice, oye, véndeme tu viña, yo te voy a dar buena parte, más herencia que mis padres me dejaron, no como yo te voy a vender esto. Se fue triste, llega con su esposa, y cuando llega con su esposa le dice, ¿por qué estás triste? No, pues es que no me quiere vender aún su heredad, ahí podemos hacer un jardincito bien bonito, y está bien bonito para extender el reino y hacer un huerto ahí. Jezabel le dice, ¿por qué? Haz lo que quieras. Acuérdense de ese principio diabólico que lo tenemos que rechazar. Deseas lo que quieras, cuidado, haz lo que quieras, tú eres el mandamás acá. Vamos a hacer un escrito, hizo cartas, y donde decía, vamos a buscar a Dios, vamos a hacer el ayuno, vamos a hacer oración, vamos a buscar al Señor. Y luego unos acusadores y se levantan para que digan, mira, aquí este hombre falló, Nabot falló, entonces vamos a venderlo. Miren, usó las cosas de Dios aquí que no creía en Dios para abusar de su autoridad. Y acá abusó de su autoridad y mató. Ahora se quedó con su vida. Cuidado, hermanos, con caer en esto. Amén. En ese abuso de poder. Otro, por ejemplo, ¿se acuerdan de Roboam?
Roboam era el hijo de Salomón. Salomón fue duro, levantó impuestos, yo creo que más duros que el PRI, porque estaba construyendo su casa, su palacio y aparte la casa de Dios. Levantó impuestos, pero tremendos, pero llega su hijo Roboam, y su hijo Roboam pide consejo con los ancianos. ¿Ustedes cómo creen que le deba comportando en el pueblo? Porque el pueblo le dice que ya le lleve la carga, que bajen los impuestos. Y el pueblo dice, escúchalo. Y luego se fue con los jóvenes, y los jóvenes le dan el consejo. ¿Se acuerdan de qué? Y les dice que la espalda de tu padre es como el dedo pequeño, pues, que vas a poner tú más fuerza. No, pues ahí. Uso de autoridad, uso de poder. Tenemos que guardarnos, hermanos, la autoridad que Dios nos demostró. La iglesia es su novia, y va a haber una boda en el cielo. Pastores y líderes, Dios encargó esto, hermanos, para embellecer a su esposa, para presentarlo. Es algo fuerte lo que voy a decir, hermanos, pero ¿qué pasa si en vez de embellecerlo usted empieza a meter mano, que era el esposo? Usted empieza por una ser deshonesta, a quererle tumbar toda la lana, las ovejas, a querer que le sirvan a ver usted, pues diácono, láveme mi carro, no sé, ya cuestiones fuera del ministerio. No, estamos terminando. Tercera de Juan, versículo 9. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no recibe. Es decir, Diótrefes como que era el pastor, el líder de esa congregación, amaba ser el primero, no recibía a los apóstoles y a los que los recibían, ¿qué creen que hacía? Los expulsaba de la iglesia. Imagínate. Espero que nadie así que, a ver, andan expulsando así al que no está con usted. ¿Usted no está conmigo? Pues te voy a expulsar por rebelde. No como teniendo señorío sobre la ley, sino tenemos que apacentarla con amor. Este varón lo que hacía, versículo 9, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo puede, recordaré las obras que hace Pablo tirando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Es cuando ya rebasamos límites y decimos, mira, tú no vayas allá, tú no vayas aquí, tú no vayas. No sé si me explico, hermano. Ya cuando dejamos de pastorearlos, queremos controlar su vida. Tenemos que servir a Dios. ¿Cuántos siguen despiertos? Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. No podemos estar sirviendo a Dios de una manera rebeldía, murmuración. Eso, según la Escritura, si no edificamos en Cristo Jesús, dice la Escritura que es heno, hojarasca y madera. Y eso no resiste el fuego. El fuego de prueba. Cuando el Señor pruebe esas obras, si no construimos en Cristo Jesús, eso se quema. Y todo ese trabajo es pérdida. Así dice la Escritura. Es pérdida, porque usted invirtió tiempo, usted invirtió dinero, usted, tal vez la familia, porque hay veces que hay que poner en la balanza, ¿verdad? Familia, los hijos, la esposa, la iglesia. Y si no construimos, si no edificamos en Cristo Jesús, es pérdida. Es pérdida. Necesitamos edificar en Cristo Jesús. Y ya vemos, el principio de Cristo es una estructura. Obediencia a la autoridad, principalmente, porque ahí está también, hermanos, hay otro aspecto que a veces decimos. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo está reuniendo a los judíos y le está diciendo, unos dicen que son de Pablo, otros que dicen que son de Apolos y otros que son de Cristo? ¿Y sabían que esos que dicen que son de Cristo son los más peligrosos? No sé si has escuchado esta frase de, yo no me voy a someter a ningún pastor, a ningún hombre. ¿A mí quién me dirige? Dios. Mi pastor es, si quiere el otro dice, pues yo a Pablo, yo a Apolo, pues ya si me dice que no vaya, que no sé, algo en la obra, ¿no? Pero aquellos que dicen, no, ni a mi esposo, no, este hombre, entonces
Es importante, hermanos, que meditemos en esto, la autoridad, respetar la autoridad, caminar con una estructura, caminar de manera sólida. Recuerden que no todos somos, hace ratito se mencionaba, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando viene alguien que es más capaz que nosotros? Está más estudiado, tiene mayor conocimiento, no lo ponen competencia, nada más enseña este asunto de la autoridad y de verdad que si quiere agradar a Dios va a ser un elemento, y como decía mi hermano David, ¿verdad? ¿Ahí usted? Vamos a leer esta porción.